las circunstancias fueron abriendo como un abanico. Y por eso yo saludo a toda esta juventud que están conectados ahora y decirles que hacen bien en hacer este programa, porque hay circunstancias atípicas en Colombia, hermanos extranjeros a quienes saludo. Allá me escribió en breve por el WhatsApp mío interno un hermano de Argentina. Le di inmediatamente la página para que entre allí en Facebook y se conecte. Y supongo que ya está allí conectado. Oí un hermano del Ecuador, de varios países que estén allí. Un abrazo para ustedes. Colombia está pasando por un momento atípico y precisamente es la juventud sin Cristo, un alto porcentaje de ellos quienes son protagonistas ahora. Esta es la que llaman la generación del cambio, que desde la perspectiva bíblica no es un cambio positivo, es un cambio más bien negativo, con donde se están sumando factores que no son bíblicos, como la violencia, la anarquía, el saqueo, todo aquello, tristemente lo protagonizan unos cuantos jóvenes. Otros marchan con intenciones de reivindicaciones sociales, etcétera. Pero hay un remanente, hay un grupo de jóvenes que tenemos otra manera de pensar, Dios los bendiga, que vemos el mundo desde la óptica bíblica, desde la perspectiva de Dios, y eso hace que nos juntemos en vigilia. Usted lo acaba de decir, hermano David, no para ir por allá en parrandas, en vicio, para incrementar la maldad que ya suficiente tiene el mundo, sino para vivir una vida diferente. Así que jóvenes, me place mucho saludarlos en esta noche y decirles que han hecho muy bien en tomar este tiempo para invocar la bendición del Dios del cielo, para suplicar misericordia, para interceder, para motivarnos, como dicen hebreos, al amor, a la fe y a las buenas obras. Un saludo también de mi hijo Alexis, que me ayuda aquí con la parte técnica. Allá en la parte de atrás de la casa está mi esposa y está también Carola, mi tercera hija. Están conectados allí con el computador. Esta noche también hay vigilia en la iglesia a través del Zoom. Es decir, estamos y hay cantidad de, óigame bien, de jóvenes, de personas mayores, de iglesias en esta noche en clamor. No somos únicos. Este clamor, esta unión, esta armonía tiene que transmitirse de una manera general. Manden este contenido, compártanlo para que esos jóvenes que tienen otra manera de ver, que tienen la luz de Cristo, que tenemos al Señor y su palabra en nuestras vidas, pues entendamos esta circunstancia en que estamos viviendo. Por eso, en esta noche, vamos a tomar la palabra del Señor y vamos a leerlo desde allá en Génesis. Voy a citar varias citas, pero voy a Éxodo primero, corrijo, no es Génesis, sino Éxodo capítulo 1, el versículos 13 y 14. Por favor, abran sus Biblias, yo sé que las tienen allí consigo, y por favor, vamos a meditar esta noche el tema cuando las circunstancias nos acercan a Dios. Oigan, sencillo, cuando las circunstancias nos acercan a Dios, que no toda circunstancia acerca al joven al Señor. A la inversa, hay circunstancias que más bien nos distancian, nos alejan. Pero en esta noche vamos a meditar en aquellas que Dios utiliza para acercarnos a su presencia. Éxodo capítulo 1, versículos 13 y 14. Bendito sea el Señor. Voy a incluir el 12. Éxodo 1, 12, 13 y 14. Allí vamos a partir, vamos a orar, vamos a pedir misericordia, vamos a estar atentos y yo sé que esta vigilia, de este clamor, vamos a salir fortalecidos con la ayuda del Dios del cielo. Pero cuanto más nos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Tanto. Dice, con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Amén. Aquí hay palabra obligación, hay dureza, hay rigor, hay maltrato. Todo esto es como el combustible que llevó a este pueblo a buscar al Señor y acercarse a Él y a reclamar sus santas promesas. Vamos a orar en esta noche. Todos los colombianos y extranjeros, les voy a pedir que se sumen en esta oración que es de miles esta noche. Yo me atrevo casi a decir que millones, casi todos los concilios están en oración. A mí me escribió un hombre al WhatsApp y me dice, yo no soy evangélico, yo profeso otra creencia, pero veo la necesidad de unirme con ustedes a orar. Así que cuente con mi oración también.
yo le felicité y le agradecí también. Entonces esta noche vamos a sumarnos a tantos que hay clamando. Esta es una noche de clamor, de oración, y qué bueno que ustedes jóvenes hayan escogido este tiempo para ello. Amado Padre Celestial, en esta noche, desde aquí de mi casa, quiero darte gracias al permitirme, Señor, esta oportunidad, esta bendición de haber sido invitado por hermano David, por los esposos Centeno. Gracias, Señor, por esta juventud que allí en esa iglesia siempre se han mantenido, por aquellos que han crecido en la vida cristiana, como es el caso de mi hermano David, y por ser hoy un instrumento de utilidad y de bendición en aquella congregación donde le permitiste nacer. Mira este programa que nació con pocos, como tantos otros, Señor, que hemos iniciado en esta pandemia, pero que a la par que el tiempo avanza y las circunstancias van cambiando de positivo a negativo desde el punto de vista social, aún en lo político y económico, en lo espiritual, se va abriendo, Señor, este abanico de bendición. Y aquí estos cientos de muchachos y muchachas hoy conectados, invocando tu nombre, adorando, glorificando y ante todo dispuestos a escuchar tu consejo. Te pido que tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña y lo conoce, hables al corazón, a la conciencia de ellos. Gracias por esta juventud diferente. Gracias por la revelación tuya a sus vidas. Gracias porque no tienen un problema, Señor, de orden público. No están buscados por fiscalía. No están en ninguna manera inmersos en esta cantidad de desórdenes que han asolado muchas de nuestras ciudades, Señor. Quiero bendecirte por ellos, por su manera de pensar. Gracias porque tu evangelio, tu presencia, tu espíritu, tu palabra, aleluya, cambia nuestra escala de valores. Vemos el mundo como hay que verlo, Señor, en todo su pecado para evangelizarlo, para, oh Dios, compartir con aquellos jóvenes que están sin rumbo, con sus mentes equivocadas, con sus cerebros afectados, con sus voluntades cautivas por el pecado, Señor, en esta noche. Quiero bendecirte con este grupo, darte gloria y presentarte, Señor, esta meditación de tu santa palabra. Que estos muchachos y muchachas, como dice tu palabra, sean hallados 10 veces mejores. Que tu bendición continúe en ellos, que sus familias sean bendecidas, que sus proyectos de vida puedan llevarlos a cabo con tu bendición y bajo tu guianza. Guarda sus familias, sus padres, sus madres, Señor amado, todo proyecto que tengan en el campo sentimental, afectivo, económico, académico, todo eso está en tus manos, Señor. Dame entonces palabra para ellos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias por los hermanos extranjeros que han querido acompañar a través de estas redes sociales, a través de estos medios, esta vigilia preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a dar su manito en señal de que están orando también. Aleluya, Dios les bendiga. Qué bueno se ve esa pantalla llena. Alabado sea el Señor con todos ustedes. Allí veo algunos adolescentes, veo algunos no tan adolescentes, pero qué gozo de verdad compartir con ustedes el mismo criterio, el mismo pensamiento. He tenido la oportunidad de estar en el escenario muy escasamente de jóvenes que no son cristianos. Y no es fácil compartir con ellos porque no hablamos el mismo idioma, no tenemos la misma identidad cristiana, entonces se complica. Pero cuando tenemos la misma comunión, ese mismo compañerismo cristiano, nos entendemos, porque hablamos el mismo lenguaje, tenemos el mismo Dios, nos une la misma fe, nos alimenta la misma esperanza, así que Dios les bendiga. Y reitero mi saludo al pastor Enrique Centeno, aleluya, con su perfil y su carácter juvenil, siempre jovial, siempre contento, siempre contando alguna anécdota, alguna experiencia. Así se hace, hermano Centeno. Nos recordamos por ese perfil también personal. Mi hermana Rosalba, a las hijas. Bueno, Dios les bendiga mucho. Vamos entonces a la palabra, porque estoy hablando y voy a hablar de las circunstancias que nos acercan a Dios. Usted encontrará en la Biblia que no siempre las circunstancias buenas, agradables, que no siempre el confort, la comodidad, el bienestar son terrenos como accesibles a Dios. Al contrario, tanto en la vida personal como en la vida familiar o en la vida general, el exceso de cosas, de comodidades, de bienestar, de todo esto tiende más bien a distanciar al joven especialmente de Dios. Y le voy a decir que en su etapa de formación, de estructurar su personalidad y su carácter, pues el joven es fácilmente bombardeado por el entorno social que lo circunde. Y es allí donde si tiene todo, fácilmente se olvidan del Dios del cielo. Es por eso que esta noche he citado este pasaje, citaré otros.
Pero estoy hablando aquí de los tiempos del pueblo de Israel que entró a Egipto en una condición favorable. Ellos no llegaron allá como cautivos, como estuvieron un tiempo en Persia, otro tiempo en Babilonia. No, en Egipto ellos entraron de una manera agradable, puesto que José ya estaba delante, Dios lo había llevado. Cuando este encuentro de José con sus hermanos se dio en razón del hambre que visitaba Canaán y ellos vinieron a Egipto a comprar trigo, pues toda esa historia hermosa que en la escuela dominical la cuentan con frecuencia y los niños se la aprenden, la de José. José habla con Faraón porque ya era segundo señor en Egipto. Entonces el papá y las 70 personas que vinieron de Canaán, aleluya, entraron por la alfombra roja. Les asignaron tierras, pastos para sus ganados y entraron bien. Y se fueron multiplicando y creciendo. Y es así que duraron allá como unos 400 años. Y fueron pasando faraones y gobernantes en aquella gran nación. Pero de pronto empezó a darse un fenómeno social allí que empezó a preocupar. Y es que empezaron estos hebreos a multiplicarse. La Biblia dice que las mujeres hebreas eran más fuertes y más robustas que las egipcias. De manera que daban a luz oportunamente hijos bien fortalecidos, niños hermosos, había comida y todo aquello. Y ellos entraron en una etapa como de acomodo. Se acoplaron a las circunstancias egipcias y estaban bien allí, pero de pronto emerge un faraón que hizo una cuenta. Dijo, esta gente no son egipcios. En la eventualidad de alguna invasión extranjera, porque los imperios era así como uno deponía al otro a través de la guerra, los invadían, los sitiaban. Dijo, y esta gente van a estar dentro de nosotros. Van a ser unos quintacolumnistas, como los llamarían por allá en las guerras, y se van a vender a los otros y vamos a tener un enemigo adentro. Ahora pues, diseñemos un plan. Y empezó una persecución contra ellos. Un asedio, un maltrato. Aquí dice que empezaron a oprimirlos, pero el efecto fue contrario. Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea que la amenaza para Egipto, según el rey Faraón, seguía creciendo. Así que este hombre entonces duplicó las tareas, los subyugó mucho más. Yo les voy a leer en Éxodo 22, 23. Miren ustedes un poquito adelantito y verán lo que fue pasando. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. 2:23, estoy allí. Dice, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Ya venían bajo ese azote. Y gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Mire que no dice con motivo de su prosperidad, de sus éxitos, que muchos jóvenes sueñan con eso, con los éxitos. Es normal que usted piense de una forma positiva y anhele tener un éxito económico, académico, laboral. Es una bendición, pero en esas circunstancias poco. Ustedes conocen muchos jóvenes que tuvieron la bendición, por ejemplo, de ir a estudiar al extranjero. En los convenios que las universidades tienen con Colombia y con algunas de aquí, pues se van. Y son pocos, se los digo porque he visitado un buen número de países, los que han perseverado en el extranjero, que se han mantenido en una línea cristiana. La comodidad, otra cultura, otro idioma, de pronto algunas ventajas allá, etcétera, han hecho que el corazón de ellos, tal vez algunos dicen que es el estudio, que es el exceso de trabajo, lo que sea, pero los ha alejado, se han distanciado de Dios. Conozco jóvenes que han ido a Alemania, a Japón, a Australia, a Nueva Zelanda. Por allá están por el mundo algunos, pero ya sin Dios, porque esas circunstancias no los favorecieron. Estas que está aquí hablan de angustia, de servidumbre. El 24, y oyó Dios el gemido, de gemir, de angustia de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Aleluya. En el reloj de Dios fue dando la manecilla el tiempo y marcando que ya era tiempo de salir de Egipto, y a las buenas no iban a salir. ¿Cómo iban a abandonar las comodidades, las tierras que tenían, todo aquello que habían poseído? No, no era posible. Ya eran muchísimos y estaban bien. Fue esta situación, de una manera particular, la que los afectó tremendamente. Vean ustedes Éxodo 3:7 y verá que sigue diciendo lo mismo. Dijo luego Jehová, bien he visto, 3:7 de Éxodo, he visto la aflicción, otra vez aflicción, de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
exactores, angustias, opresiones, látigo, todo eso. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, la tierra de los cananeos, y habla de la tierra prometida. Alabado sea el Señor. Jóvenes que me están oyendo allá, que está de pronto en una circunstancia bien difícil. Usted está en situaciones de pronto familiares, económicas, sociales, hasta sentimentales afectado. Créame que ese no es un camino para distanciarse, es por el contrario para acercarse al Dios del cielo. En los evangelios usted encuentra muchísimos ejemplos de hombres y mujeres que nunca hubieran venido a Jesús a no ser por una circunstancia adversa en su vida física, en su vida emocional. Incluso hubo uno que fue una vez con un problema económico a Jesús y le dijo: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que el otro era ventajoso y le había quitado su parte. Y este hombre estaba en angustia, en una situación allí preocupante. Y entonces busca al maestro y le dice: dígale, por favor, usted tiene autoridad, ayúdeme. Jesús le dice: yo no he venido a eso, yo no soy juez de estas cosas. Pero mire que aún esa necesidad económica de sentirse vulnerado por su propio hermano lo llevó a Jesús. Por lo menos estableció contacto y palabras con él. Si el otro le hubiera dado la herencia completa, si se hubiera hecho justicia en ese caso, muy probablemente ese relato no estuviera en los evangelios. No se comentaría de él y hubiera pasado, óigame bien, sin haber oído, sin haber tenido a Jesús de frente, sin haber visto su rostro tan cerca, sin haber escuchado su voz. Alabanzas al Señor, bendito el nombre de Cristo. Oiga, qué circunstancia Dios permite. Ustedes que están jóvenes de pronto no han pasado por etapas tan duras, pero son útiles. Este servidor vine a Cristo a los 19 años. Lo he contado y lo contaré todas las veces que me toque y que tenga la oportunidad, porque vienen momentos angustiosos, en medio de una pobreza terrible. Conozco todas las limitaciones que la pobreza impone. Conozco la ropa remendada, conozco la comida de campo, el andar descalzo, la escasez, la miseria, más allá de la pobreza. Todo eso me sirvió. Cuántos recuerdos gratos tengo y cómo eso me volvió una persona humilde en el trabajo, en las fincas, aguantar hasta humillaciones para que no me despidieran del trabajo, tener patrones crueles, que llegaba el domingo, el sábado, y yo le decía: necesito el dinero para ayudar a mi madre a hacer mercado porque ya mi padre había muerto cuando yo tenía recién convertido. Todas esas etapas, en vez de distanciarme, me acercaron. Fue la necesidad, oír que decían algunas jovencitas de la iglesia: oye, el hermano Humberto sí está pobrecito. Cada 8 días con la misma camisa. Como se derretía el puño y el cuello de la camisa, mi madre lo volteaba. Y entonces, a pura agujita de mano, yo todo eso lo recuerdo y lo menciono. Porque ahora que Dios ha querido bendecir mi vida por su misericordia, yo no puedo olvidar el hueco de la cantera de donde Dios me sacó. Y ustedes, por favor, que esas angustias que pasan ahora en el ámbito que sea, recuérdelas. Esa materia reprobada, aleluya, ya en la universidad. Esa circunstancia familiar, yo qué sé, si usted de pronto está criándose con una madrastra o con un padrastro bien duro, bien difícil, y en vez de usted eso distanciarlo, llenarlo de amargura, de resentimiento, de odio, usted viene al Dios del cielo y tiene la sanidad que no tienen tantos jóvenes que hoy son víctimas de la violencia y la anarquía. Alabanzas al nombre del Señor. La condición previa a las bendiciones generalmente son situaciones bien difíciles. Les voy a decir, las condiciones que anteceden a la honra, dice la Biblia, siempre es la aflicción. Sí, señor, eso es así. Siempre atrás de todo éxito generalmente hay un precio alto que pagar. Mire usted que los profesionales de más éxito, las personas de mayor jerarquía, en muchos casos, generalmente son los que se sacrificaron cuando jóvenes. Léase la historia de los inventores. Léase la historia de Almacenes Éxito, por ejemplo, en Colombia. Cómo se empezó pobremente por allá. Me gusta leer esas historias y oírlos aquí en YouTube. A veces las escucho, como el fundador de los camiones Mack, como el fundador toda esa gente que tuvieron grandes ingenios y todo aquello, empezaron con mucho sufrimiento. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Si usted va a ver la mamá de Ana, primero de Samuel 1:5, vayan ustedes a una joven mamá en el libro primero de Samuel capítulo 1,
Versículo 5 nos habla de las condiciones previas, oigan bien, y la etapa inicial de Samuel, un joven de bendición. Pero a Ana daba una parte, su esposo Elcana, una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y oigan el versículo 6, y su rival la irritaba. Eso le provocaba una amargura terrible, enojándola y entristeciéndola. Oigan los términos: irritación, enojo, tristeza. Ay, santo, qué cosa tan triste, porque Jehová no le había concedido tener hijos, no estaba al alcance de Ana. Ella no era estéril porque quería, ella no se había hecho operar ni se había hecho ligar las trompas como hoy es una operación sencilla médicamente. No tomaba ninguna esterilizante. Esta mujer anhelaba tener hijos, pero no los tenía. Y su rival, que ese es el nombre que se le da aquí a Penina, la irritaba, la enojaba, la entristecía. Oigan la reacción de esta mujer. Así, ay Dios mío, hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ausencia de apetito, ausencia de paz, mucho llanto, sí señor, mucha pérdida de peso, mucha depresión. Hoy un psicólogo decretaría en Ana un síndrome depresivo severo, sí señor, y hasta que un día, aleluya, ay Padre Celestial, el marido le hizo 4 preguntas. Viendo su estado anímico, psicológico y físico, Elcana, su marido, le dijo, versículo 8, Ana, ¿por qué lloras? Ella no responde. 2, ¿por qué no comes? Esa es la segunda pregunta. Él había seguido la conducta de Ana y estaba claro en qué condición estaba. ¿Por qué está afligido tu corazón? Aleluya. Tercera pregunta. Y cuarta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Alabanzas al nombre del Señor. Esto está diciendo que él se portaba bien con ella, que trataba de suplir en parte esa ausencia de maternidad en ella con un trato, bueno, no digamos tan excelente porque tenía otra. Y ninguna mujer que tenga que compartir su marido con otra va a ser feliz. Pero este hombre hacía la parte de él, quería tenerla pues en una mejor estima. Y por eso le hace las 4 preguntas y a ninguna de ellas Ana le responde. Alabado sea el Señor. Oiga, qué pregunta. Se levantó sencillamente después que hubo comido y bebido en Silo. Esta mujer, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. No se fue al templo llena de gozo a aplaudir allá, se fue víctima de una amargura terrible, pero buscó el lugar correcto. Fue al templo, donde desahogar nuestras angustias, donde desahogar a veces las amarguras que a veces pueden venir. Sí, jovencita, jovencito. Cuando de pronto una decepción amorosa toque a su corazón, no opte por la amargura y el suicidio que muchos lo hacen, por establecer prontamente otra relación, que para mostrarle al otro o a la otra que sí puede. Y esa es una reacción totalmente contraria, porque eso ata más. Esta mujer se fue al templo a clamar al Dios del cielo y ustedes saben la demás historia. Vino Samuel. ¡Ah, qué bendición! ¡Aleluya! Uy, hermanas, especialmente ustedes jóvenes, futuras mamás. Imagínense a Ana viendo crecer ese niño a los 12 años o 13 ya en el templo, viéndolo. No dice la Biblia cuándo murió Ana. Lo que sí estoy seguro es que pudo ver a su hijo ya en el camino del éxito ministerial, como Dios le hablaba, como Dios le ministraba, profeta, sacerdote, juez. Aleluya, esta mujer decía, porque ya se lo dijo Elí, por este hijo yo oraba, y aquí Jehová me lo dio, me lo entregó presente, me lo ore por él, alabados al Señor. Qué hermoso, cuando las angustias nos llevan al Señor, cuando la escasez nos lleva a los pies de Jesús. Por eso, joven, no anhele tenerlo todo. No, trabaje, luche. Por eso, aparte de esa filosofía materialista que está llenando muchos jóvenes que todo lo quieren gratis. Eso no es así. En la vida nada es gratis. Que educación gratuita, que salud gratuita. Eso es un absurdo. Todo lo que hay en la vida tiene un precio, tiene que tenerlo. Así sea un plato de comida que aparentemente no me cueste nada. A alguien le costó para ponerlo en la mesa para que yo lo deguste. Una camisa que me la regalaron. Ah, es que este es gratis. Fue gratis para mí, pero alguien tuvo que pagar en el almacén por ella.
porque la confesión y todo, por favor, jóvenes, entiendan esta verdad, que lo que uno se gana con el esfuerzo, con el sacrificio, le sabe a bueno, adorados sea el Señor. Y si no piensen en esos deportistas que se empeñan a fondo, adorados sea el Señor, en esas competencias, y luego cuando suben y levantan el trofeo, les hacen la prueba para ver si tenían doping y encuentran que no, ese muchacho adentro le queda una satisfacción. Alabado sea el Señor. Hace más de 30 años hubo aquí en Colombia un corredor, se llamó Lucho Herrera. Como yo soy mayor para ustedes, yo recuerdo que una vez se ganó la Vuelta a España. Eso fue en Colombia un alborozo. Eso fue para el año 82, 83. Muchos de ustedes, si no todos, no habían nacido. Pero este hombre coronó que se cayó en el camino. Y se reventó la cabeza porque no usaban casco de este que usan ahora, sino una gorrita. Ah, pues eso no le fue suficiente. Y la sangre le cubrió así parte del ojo, mitad de cara. Y este hombre no quiso parar para la revisión médica y todo porque tenía que seguir. Y en esa condición este hombre siguió, se le secó la sangre por la brisa y todo. Y esa foto se hizo casi inmortal, hoy sería viral. Lucho Herrera, de Fusagasugay, de cerquita de Bogotá, el muchacho. Ahora creo que es un empresario de la bicicleta, de todo esto. Uy, ese triunfo supo, no solamente lo saboreó el país, por ver el esfuerzo, el sacrificio. Alabado sea el Señor. En la vida cristiana solo triunfa quien lucha. Y el que asimila los golpes y los lleva a los pies del Señor es el que cosecha las bendiciones. Allí tenemos a Ana. En el nuevo, allá más adelante del capítulo 4 de Esther. Esa muchacha, hablemos de ellas, porque no crea, las mujeres también son protagonistas. Y en esta obra del movimiento misionero mundial, Dios usa muchas mujeres para su gloria y honra. Y las tiene en un lugar de privilegio. Esther era una jovencita huérfana. Mire qué circunstancias tan adversas. Vamos al libro de Esther capítulo 4, por favor. Ya la historia ustedes también la conocen. Alabanzas al Señor. Y esta mujer llamada Esther entra en escena, bendito sea el Señor, cuando no sabemos de sus padres. La Biblia dice que era huérfana, la crió un familiar suyo llamado Mardoqueo, le inculcó valores, principios, la protegió, que no toda huérfana tiene esa bendición. Más de una huérfana o un huérfano son abusados, son víctimas de maleantes, de personas inescrupulosas, aprovechados, oportunistas de la vulnerabilidad de un huérfano, de una huérfana, cuando la Biblia les da tanta especial protección a ellos. Con todo, Esther, ya esa historia muy conocida, llegó a ser la reina después de esas grandes eliminatorias que se dieron, después de haber conocido la orfandad, la escasez. La profesión de su familiar más cercano era portero del palacio, eso era lo que era Mardoqueo. Él no tenía posición jerárquica. Portero, por lo menos en eso servía, era diferente, estaban en tierra extraña, estaban en Persia, ellos eran de sangre judía, de estirpe hebrea, así que no había mucha esperanza para Esther desde el punto de vista social, pero ahí se mantenía temiendo a Dios. Da a Dios las circunstancias que llega al trono. Allá llega al palacio, le cambiaron la dieta, le cambiaron la vestimenta, le pusieron servidores alrededor. Que eso, si no tiene estructura mental, espiritual adecuada, madurez espiritual, arrastra a muchos jóvenes. Una cosa es ser pobre, ignorado, por allá en el anonimato, en un campo, por allá en una barriada, y otra es vivir en un palacio rodeado de sirvientes y sirvientas, eunucos y todo aquello, comida especial, todo aquello pudo haber alterado, oíganme bien, el estilo de vida de Esther. Alabado sea el Señor. La he citado como ejemplo, porque qué mujer está, qué estructura le impartió su familiar Mardoqueo. Porque llega el momento cuando el pueblo judío es amenazado. Mardoqueo se acuerda que allá está su sobrina, le manda a decir, o su prima, que por favor haga algo. Ella inicialmente no quiere, pero luego él le manda la segunda nota y le manda la copia del decreto donde el pueblo judío está sentenciado con la firma del rey. Cuando esta mujer ve esto, miren lo que hace en el capítulo 4, versículo 16. Aleluya. Dice, desde aquel Esther, estoy en Nehemías, disculpe. En el capítulo 4 del libro de Esther, dice de la manera que sigue, versículo 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Le manda a decir ella
a Mardoqueo, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Oigan esto. Fueron 3 noches de vigilia y 3 días de ayuno. Eso trae cansancio, debilidad, fatiga. El alimento es necesario, el cuerpo lo reclama, pero se abstiene de ello en aras de defender al pueblo del Señor. Esas vigilias, esos ayunos, ese clamor, esas doncellas alrededor, esa amenaza la llevó a eso. Esther estaba muy cómoda, por eso es que inicialmente no quiere hacer nada. Adorado sea el Señor, pero la segunda razón que le manda Mardoqueo la sacude y la ubica. Observe su entorno y verá que tenemos una vida más o menos como normal y tranquila. Escuchen esto. Y los pastores saben, el pastor Centeno, el pastor nos habla por sus años de experiencia y trayectoria en esta obra, saben que se había vuelto el cristianismo como muy rogadito, la gente venía como muy folclórica al culto. Incluso yo tuve algunas familias, no muchas, que yo nunca los vi en un ayuno. No era sino agendar desde el principio de año y en todas las vacaciones de los muchachos para la Florida, para allá para Disney, lo más cerquita, bueno, que Cancún, que Punta Cana en República Dominicana, o de pronto aquí en San Andrés, tal, y siempre. No, que están los hermanos, no decían nunca para dónde, que estaban programando un crucero por allá, y con ellos muchísimo cristianos de iglesia, bendecidos. Estaban en esa condición, se olvidaron de iglesia, sus hijos empezaron a crecer en medio del confort, de la comodidad, pero de pronto se presentó esto. Alabado sea el Señor. Y de pronto un familiar fue contagiado con la COVID. Y de pronto vino el luto. Y entonces me he enterado que estas vidas, algunos no están reuniéndose con nosotros porque cambiaron de residencia, y entonces allá se reúnen las iglesias más cercanas, porque yo les autorizo eso. Si allá les queda más cerquita, hermano, con toda confianza, congréguese allá, alabado sea el Señor, que es una familia pudiente, amén. Allá también puede ser de bendición su aporte. Ahora están en ayuno, en clamor, en búsqueda. Estos días falleció un ser querido de uno de ellos y me invitaron al funeral. Allá fui, aleluya, ahora está ya ayunando, hermano, orando lo que usted nos decía. ¿Qué nos llevó a eso? Las circunstancias adversas. No fue la comodidad, el confort, los iba distanciando. Entonces Dios usó aquello para acercarlos, por favor, entiendan eso. Eso que le pasó a Esther también le sucedió en el Nuevo Testamento, allá en los Evangelios, al ciego Bartimeo. Historia conocida. Fue la ceguera lo que lo motivó a clamar a Jesús y fue sanado. También tengo aquí los 10 leprosos. ¿Qué fue lo que los hizo clamar y vivir juntos en armonía ellos allá, compartiendo la misma desgracia, la misma miseria, la misma condición de lepra? Pero cuando oyeron que Jesús venía, unieron sus voces y gritaron que por favor tuviera misericordia. Si no hubieran estado leprosos, no estarían aislados. Hubieran estado haciendo vida social, estando activos en sus trabajos, en sus proyectos de vida. Fue el aislamiento. Sí, señor. Porque el leproso había que aislarlo. Muy parecido a lo que está pasando ahora. En la soledad, en la angustia, encontramos a Dios, jóvenes. Dios usa estos recursos, esta situación. Que llegue su papá y que le diga, mi hija, piense en esos papás de esos jóvenes de Cali, de Buenaventura, de muchas partes del país, que le están diciendo, hijos míos, la empresa, ya no llegan los productos, no están llegando los insumos para el trabajo, tengo que despedir el personal, si es el jefe de la empresa, o si es el obrero, el capataz, el que está allí, que diga, hijo, no hay más trabajo. Y empieza la crisis a escasear en la alacena. Ya no hay en la nevera aquello que a usted le gustaba. Ya usted no puede comer lo que quiera. Ya su mamá no le puede preguntar, ¿qué te preparo hoy? O entrar a la nevera y tomar a ver qué prepara. Ahora toca lo poco o nada que haya, compartirlo. ¿Cómo va a reaccionar usted? ¿Se va a entrar en amarguras, en resentimiento? No, tenemos un Dios del cielo, bendito su nombre, dele gloria ya en su casa, que nos ayuda y nos bendice. Y esa situación le prueba a usted. El pastor Centeno, hermana Rosalba, que tanto anima a Puerto Rico. Yo fui después del huracán María, aquel que azotó la isla. Fue en septiembre y yo fui como en el mes de enero. Ya estaban reponiéndose. Pero vi muy extraña la isla. Todos los árboles estaban retoñando. Todos estaban inclinados del este al oeste. Yo dije, ¿y esta la vegetación? Porque así toda, árboles grandes y pequeños y cantidad de madera a la orilla de la carretera que habían
cortado con motosierra para limpiar la vía. Me dijeron, esto es el efecto del huracán. Pero hubo un efecto. Esa generación nueva como ustedes nunca habían vivido sin energía eléctrica. Nunca habían vivido sin las comodidades que todo esto produce. Sin el computador, sin el horno microondas, sin la refrigeradora que llaman allá nevera, que llamamos aquí. Todo lo tenían. Y resulta que al dañarse la energía, toda la isla quedó inservible. La energía no había. Los coches estaban ahí en el parqueo de la casa. Algunas casas fueron destruidas. Estos muchachos entraron en amargura porque les tocó alumbrar con velas, prender pequeñas antorchas, cocinar con leña. Oiga, que nunca sabían. Las abuelitas les enseñaron cómo se hacía una hoguera, una fogata, un fogón de leña para cocinar lo poco que se conseguía. No había nada frío. Había que comer lo que se pudiera. Comían mucho plátano. Y esto llenó de amargura a muchos. Y muchos arrancaron para los Estados Unidos. Porque ellos son los ciudadanos americanos. Pero hubo unos pocos que se quedaron. Y me decía uno, hermano Henao, el no haber vivido en el campo fue muy duro para nosotros porque nos tocó en la ciudad como si viviéramos en el campo. Ir con un balde, con un cubo a buscar agua por allí porque el acueducto también se afectó. Llegaba un carro tanque a hacer la fila y a poner la manguera allí, a llevar agua en el hombro, a bañarnos con un recipiente, echarnos agua arriba. Todo eso les enseñó humildad, sencillez. Aleluya, es que la prueba nos sensibiliza, jóvenes. Oiga, la angustia, el dolor hace que nos acerquemos al Dios del cielo. Su nombre sea bendito, aleluya. Hay más, la mujer del flujo de sangre, que la llevó a buscar a Jesús y a gritar y a dar voces cuando no podía socialmente hacerlo. La condición física le iba peor, se había agotado su salud, se agotó su dinero, se agotó todo menos su fe en el Señor. Aleluya, obtuvo la bendición. Esos pasajes son muy conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. El paralítico de Bethesda, 38 años. Perdón, 38 años buscando la sanidad. No perdió la esperanza. Los llevaron los primeros años, pero luego desistieron de hacerlo. Pero él seguía allí. Esa perseverancia, esa insistencia hizo que este hombre fuera sano un día que Jesús visitó el estanque. Y Él está visitando nuestras vidas esta noche, abriéndonos los ojos del entendimiento, mostrándonos un país en crisis. Colombia no había pasado, sumado a la pandemia, sumado ahora a estos bloqueos de las vías, sumado estas marchas, este vandalaje. Aquí en Bucaramanga la hemos padecido. He tenido que estar por allá en un trancón. Una tarde iba a grabar mi programa, a transmitir el Enseñanzas de Vida, que lo tengo a las 4, y ahí estaba el trancón tan terrible. ¿Sí? Con mucho cuidado con mi hijo Alex, ahí pasamos calladitos para evitar que de pronto, pero nos retrasamos por esta situación. Alabados al Señor, hermanos que han tenido que caminar desde hasta. La ciudad aquí no es tan grande, pero hay gente que ha caminado 1 hora o más para llegar a casa. Bendito sea el Señor. Todo eso nos muestra que no estamos en un mundo halagüeño. Y no se haga ilusiones, no. No sueñen ese mundo utópico, en los ríos de felicidad. Ese mundo realmente no existe, ni existirá por el pecado humano, por la perversión, la maldad del hombre. Hace que el mundo se vuelva cada vez más invivible. Son puras demagogias, aquellas que prometen, es que un futuro, y lo otro, no lo va a haber, porque el mundo irá de mal en peor, dice esta palabra. Y ahí lo estamos viendo. La carestía, el incremento de los artículos de primera necesidad. Ustedes de pronto todavía no hacen mercado porque no tienen hogar, pero yo tengo esposa, tengo hijos. Yo voy a las plazas de mercado. Cuando mi esposa me podía acompañar íbamos, pero ahora últimamente voy yo solo. Y yo sé lo que cuesta un huevo, lo que cuesta un plátano, lo que cuesta un kilo de papas. Adorados el Señor. Yo sé todo eso y veo el incremento. Entonces uno siente el rigor de esta situación, lo percibe uno. Los cultos ahora con bastantes seccionados. El templo nuestro es pequeño, no tiene sino 9 por 20, 180 metros cuadrados. Tengo que hacer 3 cultos los domingos para poder dar lugar a un turno y tener que decir, hermanitos, por favor, ya, váyase para que entren nosotros, porque están saliendo estos y al frente de la calle está el grupo que desea entrar, parte de él. Todo esto nos ha enseñado tantas lecciones y nos ha acercado al Señor. Aleluya, sea el Señor glorificado. Oh, jóvenes que me están oyendo esta noche, Dios tiene cosas grandes para enseñarnos. Veamos Jueces 2:18, alabanzas al nombre del Señor. Jueces 2:18, sigo en la palabra con ustedes y quiero que vayan al Antiguo Testamento
conmigo otra vez en el capítulo 2 del libro de Jueces, versículo 18. Y cara este texto, por favor. Dice, y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Israel pasaba por etapas de estas. La prosperidad los volvía idólatras, los distanciaba de Dios. Entonces venían naciones extranjeras, los sometían. En ese ciclo estuvieron por 4 siglos casi. Oiga, de levantamiento en caída, porque la soberbia los llevaba cuando estaban económicamente prósperos y todos se volvían a los dioses ajenos. Entonces venían los filisteos, los cananeos, los moabitas, los amonitas, todas esas naciones impías que los circundaban, venían, una vez los llenaron de hambre, de miseria. El trigo estaba empezando a dar punto y venían y se robaban los semovientes, los ganados. Dice que Israel iba empobreciendo más y más y más. Y era entonces cuando empezaba el clamor. Alabado sea el Señor. Y Dios los veía con misericordia, venía y le levantaba un juez. Y así ha sido el ser humano. Somos los mismos independientes de la cultura, independientes de la raza, independientes del idioma que hablemos. Dentro del ser humano subyace aquella situación que en la prosperidad no buscamos a Dios. Miren la cantidad de vidas que han venido al Dios del cielo en esta pandemia. ¿Cuántos me han escrito, pastor? A hermano David, así como ustedes ha crecido tanto este hermoso grupo. Miren, Alexis me dio la idea. Me dijo, papá, ¿por qué no arrancamos con un programa ya que no se puede ir a la iglesia? Y nos dio Dios el diseño, él cómo maneja esto. Y entonces enseñe por las tardes, por ejemplo, de 4 a 5. Yo dije, mi hijo, pero a esa hora, ¿quién se va a conectar? La gente está en su quehacer. E intentemos, me dijo. Y arrancamos. Hoy, se lo digo para la gloria del Señor, tenía como 1,400 personas conectadas en Facebook y ahí en YouTube, fuera de los que nos oyen por radio, que nos ven por Betel. O sea, ¿qué nos llevó a eso? ¿Qué me llevó a mí a eso? Las circunstancias me fueron llevando a una etapa adicional al ministerio, lo que estamos haciendo cantidad de pastores, Pastor Centeno. Antes, hace 20 años que yo estaba allá, nosotros no predicábamos por cámara ni por esto, era el presencial todo. Pero llegó esta situación y mire, se fue abriendo este espacio y mire la cantidad que tenemos a esta hora. Mire, son las 10:35 de la noche. Alabado sea el Señor. Hoy muchos de ustedes deben estar ya durmiendo por allá en casa. Tal vez no, pero ahí están conectados oyendo la palabra. ¿Qué nos tiene aquí? Las circunstancias que nos están asediando. El futuro de nuestro país que, óigame bien, yo lo veo con preocupación. Se los digo en el nombre del Señor. Un país donde la anarquía reina. Un país donde puede un joven agredir y maltratar a un policía y este no puede hacer nada. Eso me preocupa. El pastor Centeno lo sabe, la hermana Rosalba. Porque ya son personas de experiencia también. Eso se llama anarquía. Una hermana que nos visitó el domingo pasado. Ella es de padre italiano, la mamá es dominicana. Ella nació en Suiza, pero vive en Alemania. El esposo es colombiano. Vinieron de visita a Cali, querían venir aquí a Bucaramanga y nos visitaron porque nos hicimos amigos hace 2 años allá. Y esta mujer, viendo los videos, ella habla perfecto el español porque su madre es dominicana. Ella dice, ¿y a un policía le pueden hacer eso aquí? Ella ve cuando un joven le insulta, le lanza improperios al policía, como con su spray le pinta el escudo, le hace allí un grafitis. Cómo le lanzan puntapiés y cómo humillan y cómo insultan. Que vayan a hacer eso en Alemania, un joven. ¡Ay, Dios mío! La pena de cárcel que da si no es hasta muerte, eso. Y algunos sueñan y creen que por allá es así. No, se respeta la autoridad. Esos países tienen más estabilidad. Colombia, al paso que va, si Dios no interviene. Escuchen esto, jóvenes. Esto no es un asunto político, es obra de demonios en la mente de miles y miles de muchachos. Excepto los que tememos al Dios del cielo, los que clamamos, los que vemos con dignidad a la persona, los que respetamos el bien ajeno y la dignidad ajena. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Oh, hermanos, esta situación tenemos que llenarla de la bendición del Señor. Dios visita, oigan bien, a los que claman. Cuando se clama, cuando la necesidad hay y se acerca uno al Señor, Él abre sus brazos. Josafat, en el capítulo 20 de Crónicas, estaba en un asedio. Él estaba bien en palacio, pero cuando vienen y le dicen que viene una invasión contra él y que están en Hazezón Tamar,
una región cercana. Él sabía geográficamente dónde estaba. Se vinieron ahora. Y él hace los cálculos y encuentra que está en desventaja militar, no tiene la tropa necesaria para hacerle frente a aquella invasión. Habían moabitas, amonitas y otros confederados. El hombre entra en un temor terrible, en un pánico. Pero en vez de buscar apoyo humano, aleluya, fue a la plaza, fue al templo de Dios, entró por sus atrios, proclamó ayuno, le dijo al pueblo, vengan, vamos a clamar, a pedir el socorro a Jehová. Fue esa circunstancia adversa la que sensibilizó a ese rey más. No fue su poderío humano, no. Porque los hombres hoy, las potencias confían en sí mismos, pero esta pandemia está enseñando la impotencia, la incapacidad. Tenemos las UCIs todas a reventar, no hay más espacio. Hoy en la tarde, más bien ayer en la tarde, murió otra hermana, el hermano Centeno la conoce bien, la hermana Arla. Hace mes y medio murió su esposo, el hermano Ernesto Mendoza. Ayer se nos fue ella. Estamos impotentes. Su hija llorando me decía, pastor, mi mamá estaba bien. Todos estábamos bien ya en casa, ya había pasado esa situación, pero ahora lo tremendo es que en la iglesia también hay un poco de contagio. Es terrible. Estos pastores que se nos han ido han mostrado la impotencia, la incapacidad. Se ha hecho lo que se ha podido humanamente, el recurso médico, que esto y aquello, pero se nos han ido. Esto ha sensibilizado a las iglesias, ha vuelto el pueblo a los ojos del Dios del cielo y ustedes son parte de ese pueblo. Ustedes no son un proyecto en ciernes, ya están dentro. Ustedes son parte integral, no solo de la iglesia, que gracias al Señor lo son, sino de la sociedad que necesita jóvenes diferentes como ustedes. Observen lo que vean y verán que usted necesita ser diferente. Usted se llena de Dios. Usted puede salir a la calle pero con una Biblia, con unos folletos, como tantos jóvenes lo han hecho. Alabanzas al nombre de Jesús, al culto público. Ahora hay que tener mucho cuidado y no es recomendable. Pero llegará el momento cuando podamos ir a las plazas a proclamar esta verdad y hablar del Cristo de la paz, de la forma de vivir diferente que podemos con la ayuda del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dios bendiga a estos muchachos, lo atentos que los veo allí, esta muchacha. Cuánto me alegra eso, alabanzas al nombre del Señor. Allá en su casa alabe, bendiga al Dios del cielo, porque estoy hablando a jóvenes que son diferentes por la gracia del Señor. Y que en un momento dado buscamos al Señor porque debe hacerse así, pero con estas motivaciones internas. Miren, me estuve mirando, por ejemplo, a Josías. Yo voy a ir terminando ya. El segundo del libro de Crónicas, capítulo 34 y 35. ¿Por qué no vamos a ver un poquito allá? Libro segundo de Crónicas. Hablemos de un muchacho llamado Josías. Glorifica el nombre del Señor mientras hojean su Biblia y llegue conmigo al capítulo 34. Alabanzas al Señor. Aleluya. Versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Tuvo un gobierno de 39 años. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a derecha ni a la izquierda. Aleluya. Pero mire usted el reino que encontró. Porque él era hijo de Amón y era también nieto de Manasés. Los dos fueron malos reyes, idólatras, paganos. Manasés gobernó unos 52 años. Y este hombre pues reinó más bien poco. Amón, su padre, apenas reinó 2 años. O sea, 54 años de gobierno deformaron la monarquía israelí y dañaron el pueblo, lo volvieron idólatra, se invadieron de dioses paganos. Llega un niñito de 8 años, porque como era dinastía, era una monarquía, tenía que asumir él. Alguien lo asesoró y de alguna manera lo ayudaron. Llega este muchacho de esos años, pero a los 8 años de su reinado, versículo 3, ya tenía Josías 16 años. De 8 tenía cuando fue nombrado rey. Y a los 8 años, en esos 8 años, ¿cómo haría este niño, este adolescente? ¿Quién lo asesoró? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo enseñó? ¿Por qué no quiso imitar ni a su abuelo ni a su padre? ¿Por qué este hombre es diferente? ¿Por qué marca un derrotero totalmente contrario? Hace lo bueno y no lo malo como hicieron su papá y su abuelo. Adorado sea el Señor. Entonces yo me voy a la tarea de seguirlo y digo, oiga, ¿cómo encontraron esto? Dice, siendo aún muchacho, versículo 3. Un joven de 16 años es un muchacho.
comenzó a buscar al Dios de David su padre. Escuchen esto. En vez de comenzar a dar guerra, a imitar las modas mundanas que veía, porque todo el tiempo ha habido tentaciones para los jóvenes, todas las épocas, todas las etapas de la vida han tenido su tentación propia de esa etapa, de esa circunstancia social. ¿Cómo es que este muchacho con 16 años, que es la etapa cuando uno está madurando, está haciendo tránsito de la adolescencia a la juventud y está ávido de tanta información que le llega? Pero ustedes observan cuántos que los arrastra la corriente de este mundo, las arrastra, quieren vestir, actuar como ellos, hasta el lenguaje, el léxico, los estilos, todo esto lo copian porque están en esa etapa. Se necesita tener unas convicciones fuertes, sólidas, para uno no dejarse arrastrar de la corriente de este mundo. Aquí está Josías como ejemplo. Empezó a buscar al Dios de David. No dice el Dios de Manasés o de Amón, su padre y su abuelo, no. Este es al Dios de David y de Judá, y empezó a limpiar a Jerusalén y a Judá de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él. Uy, usted empieza a seguirlo. Dice los altares de los Baales, que estaba invadido Israel de ellos. Hizo pedazos las imágenes de acera. Aleluya, del sol, que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificio. Y usted empieza a seguir leyendo y encuentra un dinamismo, un hombre con una valentía, un carácter, un arrojo tremendo para limpiar a Jerusalén. Entendió, captó que el entorno no había que cambiarlo, que el pasado había que cambiarlo positivamente. Alabanzas al Señor. Entonces, siguió con todo esto. Versículo 7 dice: cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. En esa excursión gastó algunos años, pero hizo limpieza. A querer borrar, porque dijo: esta es la causa de la maldición. Nuestro pueblo, mi padre y mi abuelo, no hicieron nada. Y me toca a mí esta responsabilidad. Señor, ayúdame. Y empezó a buscar a Dios. 4 años de búsqueda. En ellos Dios le dio valentía, le dio carácter, le dio determinación. Porque si usted se da a buscar a Dios, joven, Dios le cambia su mentalidad, su manera de ver la vida. Dios le da un enfoque correcto. Miren usted que muchos muchachos que simpatizan con esta anarquía son muchachos fríos, indiferentes. Son apáticos en los cultos, no disfrutan del culto, no hacen parte de la sociedad juvenil. Esos son los que simpatizan y quieren poner la bandera al revés y quieren salir con la cacerola. Porque están en eso. El que busca a Dios, el que se llena de Dios, tiene una actitud diferente. Mírenlos y verán. En la iglesia donde yo sirvo, allí están. Hay jóvenes de una bendición. Usted nunca lo ve por allá ni simpatizando con esto. Y son algunos profesionales. Otros están en la universidad. ¿Qué es lo que aprovecha el enemigo? El vacío. Pero el joven entendido mira el entorno y ve que la necesidad es de buscar a Dios, como lo vio Josías. Miremoslo ahora en el versículo 8. A los 18 años de su reinado, si usted suma los 8 que tenía, se los resta más bien, cuando este muchacho ya tiene aquí 26 años, 18 años reinando. Ya había hecho limpieza en Judá, en Jerusalén, había dado un vuelco total a la cultura religiosa que se había empoderado en la nación de Israel. Y ahora lo vemos a los 26 años de edad, muy joven. Uy, un joven con poder a esa edad. Un tipo con 26 años. Si no tiene al Dios del cielo en el corazón, a Cristo Jesús en él, entréguenle en poder a un muchacho. Entréguenle. Prueben ustedes una persona dándole poder. Incluso quitándoselo, para que ustedes vean lo que emerge en él. Sí, Señor. Tenía el poder, pero tenía el temor de Dios. Cuando el temor de Dios regula todas las y permea todas las actividades suyas, a usted pueden caerle 1000 a 10.000 a su diestra y nada pasará. Leyes anticristianas, circunstancias laborales, académicas, familiares, nada le va a mover porque Cristo está dentro de usted. Alabado sea el Señor. Este hombre sí que hizo un trabajo. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y viene el proceso aquel de limpiar el templo, de reconstruirlo. Y usted lo sigue con detalle. Y encuentra en el capítulo 35. Aleluya, bendito el Señor de gloria. Que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Aleluya. Oigan ustedes para que tengan
la idea que esa Pascua no fue un sacrificio sencillo. Versículo 18 del capítulo 36. Aleluya. 35, 18, quiero decir más bien. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaban allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, o sea, tenía apenas 26 añitos de edad cuando protagonizó aleluya, una Pascua. Santo es el Dios del cielo, que usted se diera cuenta. Miren, le voy a leer un poquito para que usted tenga la idea de los animales que se sacrificaron allí. Versículo 7. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos, cabritos de los rebaños en número de 30,000. Estoy en 35:7 del segundo de Crónicas. 3,000 bueyes. Oiga bien, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey, para que usted tenga idea. Los miles de animales que se sacrificaron, duró 7 días. Un hombre que vio la necesidad, que presionado por la idolatría que vio en su entorno, entendió que debía darse al Dios del cielo y se dio a Dios. Y este hombre restauró a Israel, lo subió de nivel espiritual, volvió el templo a ser el epicentro de la vida espiritual del pueblo. Él era el primero en estar allí adorando y bendiciendo al Señor y duró poco. Mire que solamente este hombre esos pocos años, pero fue una bendición en todo el sentido. Jóvenes, si usted consulta la historia, observe que antes de los avivamientos grandes siempre ha habido una circunstancia dolorosa previa. Antes del avivamiento de Nehemías y de Esdras, hubo la cautividad en Babilonia. Sí, señor. Antes de que la iglesia emergiera con el poder y la autoridad que hay del avivamiento de Pentecostés, hubo, oigan bien, la opresión romana, la angustia. Hubo todo aquello. Antes de los grandes avivamientos de la historia, han habido unas bendiciones gloriosas. Alabanzas al Señor. En el siglo, tengo aquí anotadito, 18. En Inglaterra, el deterioro moral estaba demasiado abundante y de pronto se levantó un joven llamado William Evans. Este hombre, aleluya, Evan Robert, más bien es el nombre, y Dios lo usó con un despertar maravilloso. Después vinieron otros, por allá por Escocia, vino también Wesley un poco antes, después estuvo Spurgeon, y antes de ellos hubo un deterioro terrible. Alabado sea el Señor. Oiga, vi en internet una letica que está en la tumba de Spurgeon en Londres. Un hermano me dijo, yo lo escuché decir eso, pastor, cuando venga a Londres yo lo llevo a esa tumba, porque allí está ayer visitada como sitio turístico. En la tumba dice en inglés, dice aquí yacen los restos del hombre que detuvo con su predicación la debacle de Inglaterra en el siglo XIX. Había un deterioro acelerado. El pueblo estaba yéndose en picada. Y se levantó este hombre con una palabra, una predicación, una unción. Aleluya. Y Dios lo usó para traer un gran despertar en Inglaterra, en Estados Unidos. Hace 100 años, por este tiempo, había un despertar glorioso. ¿Qué nos llevó allí? La esclavitud de los morenos aquellos. Toda aquella situación que había, guerra civil interna, habían secciones, pueblos, allí por eso se llaman Estados Unidos, porque era una fragmentación de pedazos de tierra. Allí estaban los piel rojas, allí estaban esto, lo otro y tal, y llegaron de Inglaterra aquellos hombres y trajeron el cristianismo, pero no fue como tan próspero. Sí se fundaron algunas iglesias y todo, pero hace 100 años, en el 1906, cuando empezaba a decaer aquello, dice la historia que en Los Ángeles, California, alabado sea el Señor, en Azusa Street, en el 2002, no sé si Hermano Centeno estuvo allá en esa convención, alguien me llevó por allá y me dijo, mire, yo no tenía celular cuando eso, ni tampoco cargaba cámara de fotos, no he sido como tan entusiasta para estar filmándolo todo, pero me mostraron la casita vieja, donde se despertó aquel gran despertar, aleluya, y el hermano que iba conmigo me dijo, mire, Nao, aquí, era un salvadoreño, aquí es la Azusa Street, aquí fue donde empezó el gran despertar, aleluya. Me bajé de ese carro, los cuadros por allí, caminamos templos y templos así cerca, en una calle angosta.
muestra de aquel gran despertar que hubo cuando unos jóvenes en angustia, viendo a los pastores bautistas durmiendo, cabeceando en el templo, unos muchachos se juntaron a orar y a estudiar la Biblia. Sí, señor. Y empezaron a averiguar esto del avivamiento, del despertar de las lenguas. Y empezaron a encontrar que el común denominador del fuego de Dios eran las lenguas espirituales. Consultaron con su pastor y le dijo, no, eso era para el tiempo de la iglesia primitiva. Pero uno de ellos le dijo, se llamaba William Seymour. Aquí tengo anotado, porque lo leí en la historia. Le dijo, pero pastor, aquí dice que es para los que están cerca, los que están lejos y lo cuanto nuestro Dios llamare. ¿Por qué? No. Y en ese cristianismo nominal, teórico, muerto, frío, indiferente, que no es atractivo para nada, empezaron estos jóvenes a buscar al Dios del cielo en esa casa. Y de pronto, alabado sea el Señor, en septiembre de 1906, aleluya, una noche, alabado sea el Señor, vino la gloria de Dios a esos muchachos. Cayó la bendición del cielo en ese lugar tan humilde. Fueron llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Y se despierta ese gran avivamiento. Aleluya. Oh, gloria al Señor, esa iglesia se llenó. Compraron una casa, siguiente hubo que tumbarla, construir un templo, se llenó. La del frente, no he visto en ninguna parte de las que Dios me ha permitido visitar una calle que tuviera tantas iglesias como esa. Eso fue en el 2002. Yo no volví a Los Ángeles hasta hace 5 años. En el 2015 volví. Adorado sea el Señor. O sea, me demoré 12 años. Para volver por allí, 13 más bien. Y yo le digo al pastor Samuel Matos, que es pastor allá, uno cubano, él. Esposo de una de las Vizcay. Le digo, yo quiero ir a esa calle otra vez y ahora sí alisté la cámara y voy a tomar foto y hasta video. Él me miró y me sonrió. Y no me dijo nada. Nos fuimos. Y yo estaba listo. Y de pronto dijo, mira, ¿reconoces esto? Le dije, no, no es aquí. ¿Por qué no falta? Dijo, aquí es. De aquellas iglesias, de aquellos templos, todo eso lo compraron los chinos y destruyeron eso y levantaron estas torres de edificios, de apartamentos, de oficinas. Todo esto, de eso no quedó nada. Solamente quedó esto. Y al pie de un poste hay un aviso en redondo así, que lo pusieron altito, como a unos 5 o 6 metros de altura para que no lo vandalicen, no lo dañen, no lo tumben de allí. Y dice en inglés, él me tradujo, dice, en este lugar, en esta calle, se dio el más grande despertar pentecostal de los últimos siglos de historia, que duró desde el 1906 al 1931. 25 años exactos duró ese gran despertar que sacudió los cimientos de la nación americana. De allí salieron por todo el mundo misioneros, tremendo cantidad de iglesias que se fundaron. Este movimiento es nieto de ese gran despertar, porque llegó a Puerto Rico. Y en Puerto Rico se dio aquel gran despertar, también víctima de la crisis que había social, moral. Es que cuando se busca a Dios, amados, cuando se clama al Señor, cuando entendemos las circunstancias y entramos en ellas y nos llevan a buscar al Señor, Dios nos oye y Dios nos oirá, jóvenes. El futuro de este país, el futuro de América Latina, en nuestros países, no está en una revolución atea, anticristiana, contraria a los principios bíblicos. El futuro lo tiene el cristianismo. Hermano Centeno, acuérdese que hace 30 años, poco más, así estaba la situación del país, era una revuelta terrible. Luego Dios permitió que se funden iglesias y muchas. Ahora tenemos una barrera de cientos, ahí están conectados. Miren qué cantidad, tenemos más de 500 en un lado, tenemos en solo una plataforma y otra más allí, que ahora el hermano David va a informarnos cuántos jóvenes tenemos hoy, para que usted entienda que esto no es solamente una vigilia más. Usted debe entender en esta noche que Dios le ocupó en este tiempo de la historia. Usted, como yo, pudo haber nacido antes y tener los años que yo tengo, pero Dios le ubicó en este contexto histórico y cultural para que usted sea nuestro relevo generacional. El hermano Centeno me lleva unos añitos, la hermana Rosalba, yo voy un poquito detrás, pero luego mire cuántos pastores se nos están yendo. El pastor Guerra con apenas 66 años y se nos fue la semana pasada. Vamos necesitando relevos, pero de acuerdo a la palabra, que se ajusten a esta doctrina, a estos principios, a estos valores, a estos criterios que Dios nos dio en esta obra, para que esto continúe y Cristo venga por una iglesia llena de gloria, de santidad, de pureza. Por eso, muchachos, en esta noche tome toda la armadura de Dios.
entienda que las angustias, las preocupaciones, estas que nos están circundando, en vez de estar haciendo planes para arrancar para Estados Unidos, para Europa, a huir de aquí, clame al Señor por su país y dedíquese a Él y Dios obrará. Dígale, Señor, aquí tendré hogar, aquí tendré familia. Tú me ayudarás para ti que profese la fe cristiana de una manera real, no teórica, y usted verá la bendición en su vida. Pero en la vida personal, traiga las angustias, las preocupaciones, esos sinsabores, esa incertidumbre que nos asedia por esta situación, traigámosla al Señor en esta noche. Yo no sé usted querrá orar allá por su país. Tal vez tenemos hermanos peruanos, ecuatorianos, los hay, pero usted que están en la mayoría aquí en este país, vamos a orar. Aleluya. Y usted no va a salir por allá con una cacerola, ni va a poner la bandera invertida. No, usted tampoco va a salir a gritar arengas contra X o Y gobernante. No, tenemos el Dios del cielo que nos va a ayudar, nos va a escuchar y nos va a responder. Yo quiero orar esta noche. No sé si usted querrá hacerlo conmigo. ¿Por qué no clamamos ahora? Aprovechemos unos minutos, levante sus manos donde está. Yo sé que estamos aislados, pero allí en esa casa, donde quieran estén, mire qué bendición, toda esta cantidad no tendríamos en un templo fácil todas estas vidas en esta noche, pero Dios ha querido que estemos hoy. Aleluya, Padre Celestial. Muchas gracias, amado Dios, por esta bendición de invocarte en esta noche. Aquí en la soledad del barrio donde yo vivo, en la quietud. Mira que a esta hora ya está rigiendo el toque de queda en esta ciudad, pero quiero bendecirte por este medio técnico, por mi hijo Alexis que pudo aprender, Señor, a manejar esta situación, Señor, estos recursos. Gracias por esta conexión por David. Gracias, Señor, por esta cantidad de jóvenes. Mira a los adolescentes allí. Señor, que el enemigo quiere y a tantos ha cautivado. ¿Cuántos muchachos les ha lavado el cerebro y los ha lanzado a ser vándalos, a ser delincuentes, a hacer daño, a romper, a destruir? Mira cómo la obra enemiga en sus mentes, Señor, los ha poseído y cómo se recrean haciendo daño. Oh Dios, gracias por este remanente juvenil. Gracias por estos jóvenes y señoritas que piensan de otra manera, porque tu gracia ha venido a ellos. Bendito Padre Celestial, mira la situación de nuestro país, de nuestra sociedad. Mira el deterioro acelerado de los jóvenes, poseídos por malignas influencias, por drogadicción, por alcoholismo, por perversiones sexuales, por una cantidad, Señor, de ataduras en sus mentes que los imposibilitan para reflexionar y ver cómo hay que ver. Oh Dios, mira nuestro país, como dijo la reina Esther en angustia, cuando el rey se franqueó para ella y que podía hacerla. Ella dijo, yo no puedo ver la destrucción de mi nación. ¿Cómo voy yo a tolerar la destrucción de mi pueblo? ¿Cómo? Ah, Casayama, Señor. Mira las imágenes que nos transmiten los noticieros. Las llamas devorando, Señor amado, aquello que con tanto esfuerzo se ha construido. Negocios grandes o pequeños siendo saqueados. Mira las vidas, Señor, familias enteras quedando, Señor, al desamparo. Dios mío, por perder lo poco que tenían, que era un empleo, Señor amado. Oh Dios, en esta noche, Señor, con esta juventud que están conectados ahora, yo te suplico misericordia. Y atamos los demonios que pretenden apoderarse de Colombia. Mira cuántos jóvenes, Señor, practicando ritos satánicos y de brujería en las plazas, en las calles de nuestros pueblos. Señor, con poder y con base en esta palabra, declaramos, Señor amado, inoperante, nulo toda obra satánica contra la juventud de nuestro país. Una juventud en desbandada, en desorden, una juventud anárquica. No puede ser el futuro de una nación. ¿Qué futuro puede tener una nación con una juventud ay, Señor amado, atada por las drogas, por la suciedad en todos los aspectos, por la vulgaridad, la indecencia? ¿Qué futuro puede tener un país, un pueblo en esa condición? Gracias por este remanente. Gracias, Señor amado, por esta reserva moral. Bendito tu nombre. Aleluya, Señor, muchas gracias por habernos revelado tu verdad y tu palabra, que estos jóvenes así lo entiendan, que esta reflexión de hoy los lleve a clamar más y más y más, y que muchas vigilias sucesivas se den, y que sigas usando la vida del hermano David, de tantos otros,
para continuar en este clamor, en este ruego. Oro por sus familias, por sus padres, por los empleos de ellos, por la manutención y subsistencia, Señor amado, de estos jóvenes, que puedan terminar el semestre a pesar de la virtualidad, que puedan, Señor amado, mantener un nivel académico aceptable a pesar de esta circunstancia académica que ha afectado desde el jardín hasta la universidad, amado Dios. En tus manos estamos. Bendice al pastor Centeno, la hermana Rosalba, esa hermosa iglesia ya en el 12 de octubre, que por tantos años ellos han sacado adelante, Señor, para bendición. En tus manos estamos todos ahora. Amén y amén. Alabado sea el Señor, hermano David, ha sido una bendición acompañarles. Me alegra muchísimo a todos esos jóvenes que están allí conectados, todas estas muchachas, Dios las bendiga. Adelante, jóvenes, que ahora está más cerca